Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos nuevamente preparando nuestro corazón para este encuentro con la palabra de Dios en este ya final de este año litúrgico. Ya es noviembre y ya se avecina las añoranzas de la Navidad con esta preparación del Adviento. Sin embargo, todavía estamos en el domingo 31, 2 domingos más, y luego celebraremos la coronación de este año litúrgico con la fiesta de Cristo Rey. Bien, pues hoy tenemos unas lecturas increíbles, increíbles, especialmente que van a remover nuestro ser cristiano, ¿sí? Va a el ser cristiano, la religión, la espiritualidad, los buenos propósitos. Cuando iniciamos una buena obra, pueden en algún momento perder su dirección, perder el rumbo por el cual iniciamos, ¿sí? Por eso los grandes directores espirituales, de hecho, San Francisco de Sales decía que era importante renovar nuestro ser bautismal al menos una vez al año, ¿sí? Y estas lecturas del día de hoy pues van a sangolotearnos, van a movernos de tal manera que podamos discernir nuestro día a día, nuestro ser católico, nuestro ser bautizado, nuestro ser discípulo, ¿sí? Bien, vamos a darle lectura a nuestro evangelio del día de hoy. Estamos en el capítulo 23 de San Mateo. No sin antes, invocando la presencia de Dios en nuestras vidas en este momento, donde quiera que estemos. Si lo estás escuchando con la oportunidad de tener un corazón quieto, o incluso si estás en medio del trabajo pero quieres preparar tu corazón. Iniciemos haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y sintiéndonos uno en Cristo, sintiéndonos llenos de Cristo, vamos a invocar su palabra. Capítulo 23 de San Mateo. Entonces Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros puestos y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. El más grande entre ustedes será el que los sirva, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Bien. Pues esta es nuestra lectura del Evangelio, Mateo 23, versículo del 1 al 12. Entonces, primero hay que encontrar el contexto. Aquí a mi lado tengo el leccionario con la traducción que se proclama en la lengua española mexicana, ¿verdad? Y que la Iglesia de Estados Unidos también ha adoptado el leccionario, la traducción de la Conferencia Episcopal de los Mexicanos. Pero me gusta mucho leerlo desde nuestra Biblia, de alguna manera que podamos tener alguna variación o alguna especificación diferente en las palabras para poder estar más atentos, especialmente porque, por ejemplo, en el leccionario dice que hacen fardos muy pesados, y aquí lo traduce: atan
pesadas cargas, ¿no? Un fardo es un cualquier conjunto atado de algo, ¿no? Como un bulto, ¿no? Ya sea como un bulto de ropa, ya sea como un bulto de herramientas, algo junto, compilado, que se hace para cargarse a las personas, ¿no? Entonces eso es un fardo, ¿verdad? Y de alguna manera eso es como las palabras que nos pueden ayudar a ver qué significa esta palabra, pero con las diferentes traducciones nos ayuda a entenderlo. Entonces, en el primer lugar, estamos aquí nuevamente, aunque la lectura es tan fuerte y habla de los fariseos y de los escribas, se nos pierde a quién se está dirigiendo Jesús. Comienza diciendo que dijo a la multitud y a sus discípulos. Entonces hay un giro, está dialogando, está en algunos momentos no dialogando, sino lo acabamos de mirar, que este doctor de la ley le acaba de hacer una pregunta, pero con malicia. Entonces después de ahí detiene su discurso, detiene sus enseñanzas, detiene las contestaciones que tiene contra los fariseos, contra los discípulos de los fariseos y de los herodianos, contra a todos aquellos que buscan poner una trampa, y se voltea y les da una enseñanza a la multitud ahí reunida y a sus discípulos, y les dice de alguna manera tres cosas, ¿no? Hagan, cuídense y no hagan, ¿sí? Hagan lo que les diga, pero cuídense de no imitarlos, no hagan, ¿sí? Y después, y nos da la razón, porque atan, ¿sí? Porque ponen cargas muy pesadas, porque ponen algo muy pesado, ¿sí? Hacen todas sus obras para que las vean, ¿sí? Y aman los lugares de puestos. Y estas son tres palabras, entonces, hagan, cuídense y no hagan. ¿Por qué? Porque ellos atan, hacen todas sus obras para que los vean y aman lugares de privilegio. Eso podríamos como resumirlo en tres partes, tres palabras, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo, en primer lugar, ¿qué es lo que Jesús lo que nos está diciendo? Dice que ¿qué significa sentarse en la cátedra de Moisés? Recuerden, Moisés es un legislador, es el dador de la ley, ¿sí? Pero no tan solo eso, sino también es el intérprete de la ley. A él es dada la ley y él es el único quien la interpreta. Entonces esta autoridad de interpretar la ley, ¿sí? Esta autoridad, dice Jesús que la han tomado los fariseos y los escribas. Ahora, atención, aquí no dice que los fariseos o escribas no tienen autoridad, no dice que la estén interpretando mal. Lo único que dice es que de hecho los legitima, ¿no? Les dice, ustedes hagan lo que ellos les dicen, cumplan todo lo que ellos les digan. El problema aquí no está en lo que ellos dicen, en cómo interpretan, sino que ellos son hipócritas, ¿sí? Que hay una diferencia, que hay un distanciamiento, que hay una doble cara entre lo que dicen, enseñan y lo que ellos hacen. No recuerdo en qué película estaba mirando en donde están platicando unos papás, de hecho son dos mamás, y se me hizo interesante el diálogo que dice una mamá, dice la mamá, nosotras también estamos llenas de secretos, dice esta mamá, para con nuestros hijos. Y le responde la otra mamá, dice, sí, el principal secreto es que no somos lo que decimos ser. Que no somos lo que decimos ser para nuestros hijos, ¿sí? Y esta me hace muy fuerte, ¿no? Por eso decía al principio que esta palabra de Dios nos debe de confrontar a todos y nos debe de sacudir a todos, ¿no? Porque podemos decir muy fácil es apuntar con el dedo hacia las autoridades religiosas, pero de alguna manera esto nos habla a todos los que de alguna manera queremos enseñar, queremos dirigir a otras personas, algunos de alguna manera por opción y algunos por vocación, ¿no? Por vocación en mi lugar, porque en mi lugar
aunque esto suena muy extraño, sin embargo, yo no escogí ser un sacerdote, a mí me escogieron, Dios me escogió en su infinita bondad. Obviamente yo respondí, yo dije que sí. Y a veces digo, pues no me quedaba otra, no me quedaba otra opción, no había cosa más buena que Dios me haya mostrado su amor y su misericordia. Igual con los papás, respondemos a esa vocación, queremos un hijo, y Dios nos elige, nos llama. Y de repente no hay vocación más bonita, ¿no? Lo elegimos con gusto, a veces con mucha dificultad y con mucho dolor, pero ahí está. Entonces, a todas buenas maneras, por vocación o por elección, hemos escuchado esto. Entonces, posiblemente estemos bien en lo que decimos, en la manera en cómo nos dirigimos a nuestras familias, nos dirigimos a nuestras personas, a las personas a las cuales nosotros somos sus líderes, sus encargados. Pero habrá que ver aquí si nosotros realmente lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, sin embargo, también, si bien quiero decir que Jesús no quita la autoridad de los escribas y de los fariseos, de alguna manera Jesús va en connotación con el libro del Deuteronomio y con su mismo pensar, porque tanto el libro del Deuteronomio dice que la ley del Señor está cerca de nuestro corazón y que es fácil llevarlo. Igual Jesús va a decir en el capítulo 11, ¿verdad? Que dice, vengan a mí todos los que están cansados, ¿verdad? Todos los que están cansados por su yugo, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Allá en Mateo, en el mismo libro de Mateo, capítulo 11, versículo 30, ¿no? Dice, de los que están cansados. Entonces, de alguna manera, sí, Jesús, si bien legitima la autoridad, habla de que no están yendo al centro. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de dieta, ¿no? Digamos, si una persona se queda pensando, hey, no voy a comer ya tortilla, ya no voy a comer pan, ya no tengo que comer tanto, eso se hace muy pesado porque es como una tentación muy grande, ¿verdad? Pero cuando se dice, a ver, quiero vivir sano, ¿sí? Quiero aceptar mi manera, mi figura de ser, quiero aceptarla, quiero sentirme mejor conmigo mismo. Entonces, no le doy un no a aquello que va en contra de lo mío, pero no digo, oh, ya no quiero esta comida suculenta, sino lo que está diciendo Jesús es, pon la mirada en las cosas que vas a alcanzar. Y la semana pasada nos decía, en el amor, ¿sí? En el amor a Dios y en el amor al prójimo, ¿sí? Entonces, es la misma ley, por supuesto, es es el mismo camino, pero Jesús dice que su camino de Él es más liviano, ¿sí? Y su carga es más ligera. Entonces, de esta manera, cuando ponemos una ley tan negativa que tenemos que cumplir, como dice Jesús, hay que cumplirla, pero se cumple de manera no como meta, sino como consecuencia de, ¿sí? Ya no voy a comer, en mi ejemplo, o ya no voy a tomar mucha azúcar o soda, ¿verdad? Refrescos, no por el rechazo de eso que me atrae o que me gusta, sino porque deseo que mi cuerpo esté más libre, esté más sano, esté más ligero, pueda recuperar su salud, ¿sí? Entonces, eso es lo que Jesús nos está de alguna manera diciendo. Entonces, los fariseos y los escribas hacen una interpretación pues demasiado complicada para la gente y demasiado pesada en el mismo resultado, porque no van al centro de lo que Jesús quiere, sino se queda solamente en la prohibición o el no harás, pero no en la razón por la cual debes hacerlo. Digamos, un ejemplo más y con esto me detengo. Deberás ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, ¿sí? Esa es la ley de Moisés, eso es, y tenemos que reforzarlo, eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿qué tal si cuando descubrimos la belleza de la misa? ¿Qué es la belleza de la misa? Participar de la redención de Jesús que sucedió en la cruz y que se extiende con nosotros.
de ser agradecidos y de recibir todas las gracias que Dios nos ha dado por su cruz, de poder comulgar con su cuerpo y con su sangre, de vernos como hermanos en una comunidad. ¿Qué tal ese cambio, verdad? Y claro que tenemos que ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, pero con una inspiración, con una motivación diferente. Esto es lo que está diciendo Jesús. Entonces, de alguna manera volví a decir, pues la misma Torah, el mismo Deuteronomio, el capítulo 30, del 11 al 14, está diciendo que está cercana al corazón del hombre y que es fácil de cumplir. Bien, y de alguna manera, y entonces dice, todo lo hacen para que los vean. En el mismo Evangelio de San Mateo, Jesús, en el capítulo 6, ¿verdad?, del 1 al 18, que es una lectura que todos conocemos porque la leemos siempre el miércoles de ceniza, nos va a decir acerca de la limosna, de la oración y del ayuno, ¿sí? Cuando dé limosna a tu mano derecha, que no lo sea para la mano izquierda. Si vas a orar, que no lo vea la gente, sino métete a un lugar escondido y ahí donde está tu Padre. Si ayunas, no pongas una cara de tristeza, sino tú lávate, perfúmate, ¿verdad? Porque solamente tu Dios debe de saber que estás ayunando, ¿sí? Nuevamente, esto Jesús ya lo ha puesto, pero en las enseñanzas, y ahorita lo recoge nuevamente, y dice que todos lo hacen para que los vean, la gente, y utiliza dos maneras, ¿no? La primera es, agradan las filacterias. Las filacterias es un manto que utilizan los judíos para orar, ¿verdad? Es un manto. Y este manto tiene como unas cajitas puestas donde tienen como unos versículos, los más importantes versículos de la Torah, aquello que debe de guardarse en el corazón. Y esto de las filacterias significa que de hecho nos los dice en el Éxodo, ¿verdad? Nos dice que en el capítulo 13 dice que deben de usar eso cuando oren, porque y deben de ser llevadas aquí en la cabeza y aquí en las mangas, lo cual significa que la ley del Señor está por encima de ellos, pero también es el que les quita el yugo y es el que los libera. Y además, porque les recuerda que Dios los sacó con mano fuerte, ¿no? Entonces son símbolos muy importantes. Y dice Jesús, pues ya no está significando, ya no está haciendo para lo que Dios se los mandó, pero sí lo siguen utilizando y no son coherentes no tienen a su Señor como Señor. Ustedes se han puesto como el Señor, ustedes se han sentado en la cátedra de Moisés, ¿sí? Han quitado a Jesús y ustedes se creen que son los dadores de la ley, pero se olvidan de mi Padre y hacen eso en público y en oración para que los vean. Y también dice, y alargan los flecos de sus mantos. También este fleco de los mantos está allí, ¿no? Está ahí, también nos los dice en varios momentos. Y son como 4 esquinas que se usan en el ornamento. Y si recuerdan, la mujer que tenía sangrado, la hemorroísa, toca uno de sus flancos. ¿Qué significan esos? Nos recuerdan los mandamientos de Dios. Nos recuerdan que somos cumplidores, que llevamos incluso en nuestras vestiduras la marca de que somos hacedores o que somos obedientes a la palabra de Dios. Todo esto es muy físico, muy, muy tactible, pero que habla de esa palabra interna que se refleja en el exterior, ¿sí? Es algo, no puedes decir, ¿verdad? No puedes decir que yo tengo fe sin obras, en esas palabras de Santiago, ¿no? Entonces dice, sí, tú eres un perfecto cumplidor, pero se tiene que ver exteriormente, y para eso se usaban las filacterias y los ornamentos. Habían estos 4 colguijes, ¿verdad? De manera que hablaban de que eran judíos cumplidores de la ley. Bien, y después dice, les gusta ocupar primeros puestos en los banquetes y primeros asientos en las sinagogas, ¿sí? Entonces, no tan solo eso, sino también les gusta el prestigio público, ¿sí? El prestigio público. Les gusta ser reconocidos, que les vean. Y aquí algo bien, bien interesante, porque vienen tres momentos interesantes, ¿no? Acerca de a nadie le llamen maestro, ¿verdad? En cuanto ustedes no se hagan llamar maestros, hay un giro.
a ustedes no les permitan que los llamen maestros, a nadie le llamen padre y que no les llamen doctores, ¿sí? Son dos maneras de expresar. No le llamen a nadie y ustedes no se hagan llamar, ¿sí? Entonces, ¿qué son las cosas que no se hagan llamar? Ustedes no se hagan llamar ni maestros ni doctores. El primero, ¿por qué el primero? ¿Por qué no maestros? Lo primero que tenemos que decir en esto del maestro es porque está en el diálogo o en el nivel de la igualdad, ¿sí? Lo leemos, dice, en cuanto ustedes no se hagan llamar maestro porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos, ¿sí? Es decir, que en esta nueva comunidad, ¿verdad? Todos somos hermanos y tenemos una igualdad entre todos los creyentes. Y el único a quien debemos llamar rabí, que significa mi dueño, mi maestro, es Jesús. Porque todos los demás vamos a imponer cargas muy pesadas si no transmitimos el Evangelio de Cristo, ¿sí? Que cuando está uno, debe mostrar lo que mostró Jesucristo. Y yo creo que este es uno también de las grandes aportaciones del Papa Francisco, ¿no? Que habla de, debemos de revisar las reglas de la iglesia, no para quitarlas, sino para encontrarles el verdadero significado, porque a veces nos quedamos solamente en el no hagas o esto está mal, pero no se nos da el significado. De alguna manera, y muy controversial, el cardenal aquí de San Diego, cuando hablaba de que los católicos o en general los cristianos hacemos muchas cargas muy, muy pesadas en la cuestión sexual, especialmente hablando de los homosexuales, pero que difícilmente somos iguales o equitativos en la carga a otros pecados que son o de igual magnitud o de peor magnitud. Y él decía, bueno, ponemos mucho énfasis en el homosexual, no en el perverso, sino en aquel que está viviendo una vida de alguna manera estable con su pareja, ¿verdad? No diciendo que es bueno. Sin embargo, dice, hay muchos empresarios que dice, y a estos no se pueden acercar a comulgar. Y dice, y hay muchos empresarios que están explotando a sus trabajadores, y ese es un pecado más grave que clama a Dios. Sin embargo, ellos se acercan perfectamente a comulgar. ¿Y por qué? Porque no viven una sexualidad diferente. Y entonces el cardenal, que se ha interpretado muy mal, decía, no para aceptar también al homosexual viviendo con su pareja a la comunión, sino decía, es que no estamos siendo equitativos en la ley. Estamos poniendo carga muy pesada en situaciones que incluso no conocemos, pero y estamos de alguna manera no siendo coherentes con el Evangelio, ¿sí? Y algunos dirán, no es lo mismo. Por supuesto que no es lo mismo. Por supuesto que es peor un pecado que explota al prójimo a aquel pecado, ¿verdad? Que de alguna manera no hace daño a nadie, pero que es, como dice en el catecismo, ¿verdad? Que es un acto o que es una acción que no lleva a la fecundidad, ¿no? Un acto contrario a la ley natural, por supuesto, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Sin embargo, es lo que el Papa Francisco nos invita, no queriendo quitar, remover, pero tratando de igualar los resultados, ¿verdad? Bien, fuerte, esto es como decía, esto nos debe de desestabilizar, nos debe de mover las conciencias, sobre todo porque a veces, pues, sobre todo los que más nos llamamos religiosos, a veces veo pues mucha gente con cadenas muy hermosas, con cristos muy hermosas, con rosarios muy hermosos, con colguejes y todo esto, pero desafortunadamente muchas veces solamente es para que la gente los vea, como dice la palabra de Dios. Pero antes de desviarme de allí, ¿verdad? No desviarme, sino para continuar con en nuestra meditación, quisiera hacer donde dice acerca de los padres, ¿verdad? Dice, y a nadie en el mundo llamen padre porque no tienen
sino uno solo, el Padre Celestial. Muchas veces lo traducen o lo interpretan los protestantes. Ya ves, no tienes que llamarle al sacerdote Padre. En el contexto no está hablando de eso. De hecho, en el Nuevo Testamento, Pablo mismo va a decir, yo soy el Padre, y no está aboliendo el honra a tu padre y a tu madre. Por supuesto que no. ¿Qué significa para Padre, para Jesús? En el mismo Evangelio encontramos la respuesta. Jesús está diciendo en el capítulo 5, versículo 48, en el Sermón de la Montaña, dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Sean perfectos como mi Padre es perfecto. Es decir, no llamen a nadie Padre, porque solamente tienen un Padre. Es decir, no esperen perfección en nadie. ¿Sí? A pesar de que estamos hablando de todo esto, a pesar de que estamos siendo de alguna manera críticos en su actuar, no esperen perfección, no tengan expectativas altas de nadie, porque nadie es perfecto, solamente mi Padre es perfecto. En este sentido debemos de interpretarlo, no es de no llamarle a nadie. Y a veces yo veo que incluso a los mismos sacerdotes, ¿verdad? Tenemos expectativas tan altas que no los creemos ni siquiera humanos. Y cuando un sacerdote cae, escuchamos en estos últimos días como el padre Dani, muy famoso español, dejó el sacerdocio. Parece ser que con eso también se cae nuestra fe. Y dice, a nadie llames padre, porque solamente hay un Padre que es perfecto. No esperes en nadie la perfección, porque todos somos seres humanos y todos estamos siendo redimidos. Y finalmente dice, y a nadie de ustedes llamen, no se hagan llamar tampoco doctores, porque tienen solo un doctor que es el Mesías. Y termina, ¿cuál es la interpretación de esto? El más grande de ustedes que sea el que los sirva, ¿sí? Es decir, el doctor de la ley está para el servicio de las personas, no está para servirnos de ellas. Entonces por eso termina de una manera hermosa, ¿verdad? Y es Jesús, ¿verdad? Es Jesús quien ha venido a servir y a dar la vida por los demás. Está mismo en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículo 28. Jesús mismo es ese ícono, esa imagen de aquel que sirve. Jesús con estas enseñanzas nos remite hacia Él, ¿sí? Y finalmente termina, y creo que esto es la culminación de todo, ¿sí? Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado, ¿sí? Cuando uno busca la gloria en este mundo, cuando uno busca la satisfacción de todos sus deseos en este mundo, será humillado, será frustrado. Primero porque no lo lograremos y segundo porque no es la meta. Pero cuando buscamos con humildad servir, cuando buscamos con humildad, admiramos a las personas en medio de sus defectos y no nos alarmamos de sus fallas, entonces podremos ser dichosos. ¿Con cuál guía? Con la guía de Jesús, porque su yugo es suave y su carga es ligera. Bueno, que el Señor les bendiga y les invito a leer la lectura de Malaquías, que también es muy hermosa acerca de los sacerdotes en específico, y yo creo que hoy tendríamos que orar por cada uno de los dirigentes que Dios ha escogido dentro de su misericordia y dentro de su amor. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la Eucaristía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos próximamente.